Bien, joven, entonces vamos a recordar lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿cierto? Donde comenzamos ya el último módulo que veremos este año y corresponde a la unidad número 4. El tema es de probabilidades estadísticas, pero nosotros estamos viendo solamente este año probabilidades. ¿Ya? Estadística, algo que igual han estado viendo los años anteriores, al igual que probabilidades. ¿Ya? Les recuerdo lo que vimos en la clase anterior, que la probabilidad es un valor, ¿cierto? Un número que está entre 0 y 1. Siempre la probabilidad va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? O bien, lo que es lo mismo, que también se puede escribir en porcentaje, entre el 0% y el 100%. ¿Ya? Eso es una de las cosas que vimos la semana pasada, es decir, entre 0 y 1. La probabilidad puede ser 0, algo. También puede ser escrito en fracción, ¿cierto? Porque la regla de Laplace dice que la probabilidad de que ocurra un evento es igual a los casos favorables partido por los casos posibles. ¿Ya? Recuerden, entonces, de esa forma se determina la probabilidad de que ocurra un evento específico. ¿Ya? Entonces, de esa forma uno puede dejarlo expresado como busca los casos favorables, ¿cierto? Lo pone en el numerador y los casos posibles en el denominador lo puede dejar expresado como una fracción. Claro, se puede dejar expresado como una fracción. Como se llevaba a número decimal, a un número entre 0 y 1, recuerden que para que una fracción sea un número que esté entre 0 y 1, el numerador debe ser menor que el denominador, ¿ya? Es decir, debe ser una fracción propia. Y lo otro es que al dividir ciertos numerados con el denominador, me da un número que está entre 0 y 1. Ya 0, algo. También sabemos que si la probabilidad de que ocurra un evento es 0, es exactamente 0, quiere decir que no tiene ninguna probabilidad de que el evento ocurra. Como por ejemplo, como veíamos en la clase anterior, si yo tiro un dado, ¿cierto? Que tiene 6 caras, están numeradas del 1 al 6, y yo quiero que me salga un 7, obviamente los casos favorables son 0. No existe ninguna cara que tenga un 7. ¿Ya? Y salvo que obviamente sea un dado especial. Y los casos posibles son 6, ¿cierto? Porque tiene 6 caras, entonces tengo 6 casos posibles. Pero como los casos favorables son 0, 0 partido por 6 me da 0. No hay ninguna probabilidad entonces de que ocurra el evento. O si es exactamente 1, quiere decir que tengo toda la probabilidad de que me ocurra, es decir, el 100% de probabilidad de que ocurra el evento. Por ejemplo, el lanzar una moneda al aire y que yo quiero que salga sello, pero la moneda por ambos lados tiene sello. En ese caso, entonces, los casos favorables son 2, porque tiene 2 sellos en la moneda. Y los casos posibles también son 2, porque es un sello o el otro sello. Son distintos en este caso, que tengan la misma figura, da lo mismo, pero son los casos posibles. Entonces, 2 partido por 2, lo que nos da, obviamente, 1. ¿Cierto? Entonces, la probabilidad cuando es 1, tiene el 100% de probabilidad de que ocurra. ¿Ya? Cuando la probabilidad está muy cerca de 0, entonces quiere decir que es muy baja, como por ejemplo la probabilidad de ganarse algún premio, de cuando es mucha la gente que participa, ¿cierto? Cada vez es menor, ¿cierto? Por ejemplo, de ganarse la lotería, de ganarse el quino, de ganarse el loto. Es tanta la gente que participa y tantas las combinaciones que hay, que la probabilidad de ganárselo es bastante baja, ¿ya? Y cuando está muy cerca de 1, muy cerca del 100%, quiere decir que tengo una
alta probabilidad entonces de que me gane el premio o de que ocurra el evento. ¿Ya? Eso es. Otra cosa. Esto ya entonces es algo que habíamos visto en la clase anterior. Veamos ahora. Otra cosa que tiene que ver con las probabilidades. De que la probabilidad de que ocurra un evento o un suceso, también se le puede llamar suceso, lo vamos a decir como un suceso, de que ocurra un suceso, más la probabilidad de que no ocurra es 1. Siempre va a ser 1. O sea, la probabilidad de que ocurra un suceso más la probabilidad de que no ocurra ese mismo suceso siempre es 1. O sea, tendría que dar 1, o si lo expresamos en porcentaje, el 100%. ¿Ya? Eso es algo que hay que considerar. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire y quiero que salga cara, la probabilidad de que sea cara es del 50%, ¿cierto? De un medio. ¿Ya? Un medio, porque los casos favorables es 1, una moneda obviamente honesta, una moneda legal, normal. Los casos favorables 1 porque tiene solo una cara y los casos posibles 2, entonces sería un medio, ¿cierto? Que es lo mismo que 0,5. Pero la probabilidad de que no sea cara, o sea, en este caso lo mismo que la probabilidad de que sea sello, también es un medio. ¿Ya? También es un medio, porque tengo un solo sello y dos casos posibles que son los dos lados de la moneda, lo cual también nos da un 0,5. ¿Ya? Entonces, si yo sumo estas dos probabilidades, da exactamente 1. En este caso, obviamente, como son equiprobables, es más fácil darse cuenta. Veamos en otro ejemplo. Cuando lanzamos un dado, por ejemplo. Lanzar un dado. ¿Ya? Si yo lanzo un dado, la probabilidad de que me salga un 1 es un sexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dado tiene solamente un 1, serían los casos favorables, y la probabilidad, los casos posibles, perdón, son 6, del 1 hasta el 6. Entonces sería un sexto. Por un momento lo vamos a dejar escrito así. Recuerden que se puede llevar a decimal dividiendo y se puede llevar a porcentaje si esa división después la multiplico por 100. ¿Ya? Recuerden, si en la prueba hay alternativas, se van a tener que fijar en las alternativas para ver hasta dónde tienen que llegar aquí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no salga un 1? ¿Ya? De que no sea 1 el número que me salga al lanzar el dado. ¿Ya? Lo vamos a escribir así. La probabilidad de que no sea 1.
¿Cuál es la probabilidad de que no sea 1? ¿Cuántos casos favorables tengo? Muy bien, Michelle. Muy bien. 5 sextos. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que no sea 1 significa que puede ser un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Tengo 5 casos favorables. ¿Ya? Y nuevamente los casos posibles son 6. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, los casos posibles son 6. Ahora, si nos fijamos, un sexto más 5 sextos va a dar siempre 1. ¿Ya? En este caso, un sexto más 5 sextos igual a 6 sextos, lo que obviamente es igual a 1. ¿Se fijan? Bien, pues entonces se entiende esto, ¿cierto? ¿Por qué hago énfasis en este minuto en esto, de que la probabilidad de que ocurra un suceso, un evento, más la probabilidad de que no ocurra, es 1 siempre. Eso es porque a veces es más fácil, si uno pregunta la probabilidad de que no sea 1, alguien podría decir, bueno, puedo calcular la probabilidad de que sea 1, porque a lo mejor ya la tengo calculada por un ejercicio anterior, ya a lo mejor ya calculé que la probabilidad de que sea 1 es un sexto, entonces simplemente veo cuánto le falta para llegar a 1 si yo quiero ahora la probabilidad de que no sea 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces a veces yo ya tengo hecho los cálculos, tengo hecho varios cálculos y las probabilidades, entonces las tengo listas. Pero si de repente quiero la probabilidad de algún evento inverso al que ya tengo, entonces puedo simplemente hacer la resta. 1 menos esa probabilidad me va a dar la de que no ocurra el evento. ¿Ya? Eso es algo entonces que hay que tener en cuenta. Ahora, obviamente, si alguien quiere hacer el cálculo de esta otra forma, también lo puede hacer. En el caso de lanzar un dado, de lanzar una moneda, no es tan difícil, ¿cierto? O sea, obviamente no tiene sentido que si yo les digo cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda sea cara, no tiene sentido que yo calcule la probabilidad de que sea sello y después 1 menos la probabilidad de que sea sello, ¿cierto? Es más rápido la probabilidad de que sea cara, ¿cierto? Por eso va a depender entonces de qué es lo que nosotros queremos obtener, ¿ya? Bien, veamos algunos ejercicios entonces. Perdón. Ya, entonces, para que los trabajen ustedes ahí en su cuaderno ahora, ya vamos a ir anotando algunos ejercicios. Estuve tratando de escribirlo ahí para proyectarlos, para no tener que escribirlo acá y no perder tiempo, pero se me fue la cámara cuando traté de hacer eso y tuve problemas. Entonces no quiero que se me vaya la cámara de nuevo, a mí me significó reiniciar el computador. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Primero, ¿cuál es la probabilidad de, al lanzar 3 monedas, recuerdan que recuerdan que una de las tareas que tenía que subir al IRIME era calcular todas las posibilidades que hay al lanzar 3 monedas, ¿sí?
de que al lanzar 3 monedas obtenga solo 2 caras. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas obtenga solo 2 caras? ¿Ya? ¿Se entiende el ejercicio, cierto? Entonces, para los casos posibles tengo que ver todo mi espacio muestral, que se llama, es decir, todas las posibilidades que tengo. ¿Ya? Y ahí voy a tener, obviamente, los casos posibles. Recuerden que ustedes los pueden obtener a través de un árbol, ¿cierto? Como lo vimos en la clase anterior. Y también lo pueden obtener como conjunto, ¿sí? Eso. Bueno, comiencen a trabajar en ese mientras tanto, ¿ya? Y yo voy a escribir otro ejercicio acá por mientras, ¿ya? Nada más cogerlo, en mi cámara, o sea, en mi cara vais a sentir. Y aquí les anoté otro ejercicio para que lo traten de desarrollar, ¿ya? Los vamos a desarrollar ambos para que sepan cómo se hace, porque es más o menos el tipo de ejercicio que, insisto, se va a ver en la prueba. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados, la suma sea un número par? ¿Cierto? Lanzo 2 dados, entonces la suma de ambos dados sea un número par. Por ejemplo, en uno me sale un 1, en el otro un 3, yo los sumo y me da 4, ¿cierto? Un número par. ¿Ya? Pero si en uno me salió un 2 y en el otro me salió un 5, la suma es 7, no es un número par. ¿Ya? Eso. Solo esos dos ejercicios vamos a trabajar ahora en la clase, ¿ya? Para que lo veamos. Tienen unos 5 minutos ahí para que lo analicen, lo estudien y los vamos a desarrollar aquí. Por supuesto que pueden hacer preguntas.
Michelle, ya terminó. Muy bien, Michelle. Excelente. Bien. Vamos a desarrollar los ejercicios para aquellos que no lo han hecho aún, entiendan cómo se desarrollan, ¿ya? Primero, veamos el primer ejercicio. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas obtenga solo 2 caras? ¿Ya? Yo lanzo 3 monedas al aire y yo quiero que solamente 2 de ellas sean caras. Pues bien, veamos entonces los casos. Vamos a borrar este para desarrollar la que bajita. Entonces, los casos favorables, ¿cierto? El espacio muestral, el conjunto lo vamos a anotar. Primero anotémoslo como árbol. No sé qué. Ustedes tienen que ver qué es lo que les conviene más. ¿Ya? Entonces teníamos cara o sello, ¿cierto? Si yo lanzo una moneda, al lanzarla nuevamente tengo, si la primera me salió cara, la segunda sea cara o sello. Y si la primera salió sello, que la segunda sea cara o sello. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahora, en el tercer lanzamiento, también tengo cara o sello. Para este caso, por cada uno de ellos tengo nuevamente cara o sello. Cara o sello. Por lo tanto, vamos a dar aquí la probabilidad de tener 2 caras, exactamente 2 caras. Ya sé que los casos posibles son los de la última línea, en el fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? ¿Cuáles son los 8 elementos que tiene el conjunto si yo lo escribo como conjunto? Si yo lo escribo como conjunto, tendría que escribirlo así. Por ejemplo, lo vamos a escribir por acá. El conjunto va a decir cara, cara, cara.
Cara, cara, cara. Me puedes ir por acá. Cara, cara, sello. ¿Cierto? Después me voy por cara, sello, cara, cara, sello, sello. Cara, sello, cara, cara, sello, sello. Y después lo mismo, pero con este otro lado, ¿cierto? Con el que primero se había sello. Sello, cara, cara, sello, cara, sello. Sello, sello, cara, sello, sello, sello. ¿Me fijan? Entonces, a lo mejor escribirlo como conjunto es más fácil después de ver los casos favorables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque que tenga solamente dos caras, yo tengo que ir mirando aquí, pues. Aquí tengo uno y ahí tengo otro. Solamente tengo esos dos. Pero falta el otro lado, ¿cierto? La otra mitad. Si yo lo miro por este otro lado, fíjense en esto. Yo puedo hacer este recorrido, lo vamos a anotar con otro color. Si yo quiero tener solamente dos caras, tendría que ser cara, cara y sello. ¿Cierto? Porque si tomo cara, 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 tiene tres caras, no dos. Aquí tengo cara, cara, sello. Y por este otro lado tengo cara, sello, cara. También tengo dos caras. ¿Se fijan? ¿Qué son estos dos? Cara, cara, sello, cara, cara, sello. Y cara, sello, cara, cara, sello, cara. Si yo miro este otro lado, fíjense que yo quiero tener solamente dos caras, pero la primera moneda ya es sello. Por lo tanto, el único caso posible que tengo es este, que la primera sea sello, por lo tanto las otras dos tienen que ser cara. Porque si una de ellas es sello, ya sea la segunda o la tercera, ya no puedo tener dos caras. ¿Fijan? Eso implica entonces que los casos favorables son tres. Cara, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, cara. Que sería el que continuaría ahí, ¿cierto? Ningún otro me sirve para que yo entonces cumpla con que tenga solo, ojo ahí, solo dos caras. Yo podría haber preguntado otra cosa, ¿cierto? Yo podría haber dicho que tenga al menos dos caras, al menos dos caras. ¿Qué es lo que se me agrega ahí? Se me agregaría este otro. Cara, cara, cara. Pues no importa que tenga tres, porque ya por lo menos tiene dos. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante, tal vez escribirlo como árbol sea lo más complicado en este caso. Tal vez sea mejor escribirlo como conjunto, ¿ya? Para que sea más fácil después ver los casos favorables. Lo vamos a dejar escrito como fracción, no importa. Recuerden que dependiendo de las alternativas que encuentren, si es que es con alternativas, ustedes tienen que decir si está la alternativa 3/8, pero si ven que la alternativa está en porcentaje, no les queda otra que sacar decimales y después multiplicar por 100. O sea, dividir estos dos. 3 dividido en 8, ¿cierto? Igual pueden usar calculadora, pueden tener una calculadora a mano la próxima semana. ¿Ya? Si ustedes, si las alternativas están en decimal, hacen la división. Si están en porcentaje, esa división la multiplican por 100. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo se resolvió el ejercicio? Me interesa que se entienda ahora, porque la próxima semana va a ser una prueba. ¿Ya? Chiquillos, ¿se entendió entonces? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? Ya, la Michelle, ¿se entiende? Bueno, la Michelle siempre entiende, así que, o normalmente entiende al menos, así es que los demás, alguna duda, alguna consulta,
insisto, me interesa que se entienda bien el ejercicio. ¿Ya cómo se resuelve? Porque la próxima semana lo van a tener que resolver ustedes, no yo. Veamos entonces el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, bueno, vamos a borrar todo acá. En el segundo ejemplo, no lo voy a volver a escribir para no perder tiempo, porque ustedes ya debieran tenerlo escrito en su cuaderno. Decía que si yo lanzo 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma entre ellos, ¿cierto? De los números que me aparezcan en los dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea un número par? Por lo tanto, lo vamos a escribir como conjunto. ¿Ya? En este caso, creo que es más fácil hacerlo como conjunto. 2 dados, entonces, vamos a suponer que el primer dado tiene un 1 y ahí jugar con todas las posibilidades que tiene, porque el conjunto es un poquito largo, entonces todas las posibilidades que tiene con el otro dado. Entonces el otro dado salió un 1, el otro dado salió un 2, el otro dado un 3, el otro un 4, el otro un 5 o el otro un 6. ¿Se fijan? No es un 11, me refiero a que son un dado y el otro. ¿Ya? Eso que se entienda. Luego, si en el primer dado salió un 2, el 2 con un 1, el 2 con un 2, el 2 con un 3, el 2 con un 4. Vamos a juntar un poquito más para alcanzar a llegar aquí al 2 con el 6, el 2 con el 4, el 2 con el 5 y el 2 con el 6. ¿Ya? Después el 3. 3 con el 1, el 3 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6. El 4 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. El 5 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Finalmente el 6 con el 1, el 6 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Digan que así no fue tan difícil, con la forma entonces en que lo escribí, no fue tan difícil llevarlo a conjunto. ¿Ya? Ahora, a la pregunta, dice que si yo lo sumo, que sea un número par. ¿Ya? ¿Cuándo, para que hacerlo como más rápido, cuándo al sumar 2 números el resultado es par? Bueno, pues cuando ambos números son pares, si yo los sumo, el resultado es par. Además, cuando ambos son impares, cuando ambos son números impares, si yo los sumo, el resultado también es par. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que sea un número par. Si sumo esos dos, no importa cuánto sea la suma. Yo sé que al sumar números impares, aquí no tengo números impares, o sea, ambos impares, recuerdo. Aquí no puede ser con el 4 porque 4 es par, tengo 5 con el 1, 5 con el 3 y el 5 con el 5. ¿Se fijan? Cuando ambos son impares, ahí con el 2 ya el 2 es par, así que ninguno de esos sirve. Después con el 3 ambos impares y con el 5 ambos impares. O bien cuando ambos números son pares. Es decir, ahora tengo que ir con lo otro. 2 con el 2, el 2 con el 4 y el 2 con el 6. El 4 con el 2, el 4 con el 4, el 4 con el 6. Y finalmente el 6 con el 2, el 6 con el 4 y el 6 con el 6. En otras palabras, cuando tengo un número par y un número impar, la suma siempre es impar. ¿Ya?
En los otros casos, cuando ambos son pares, la suma es par. Cuando ambos son impares, la suma es par. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tengo 18 casos favorables. ¿Sí? ¿Y los casos posibles? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los casos posibles? Muy bien, Michelle. 36 los casos posibles. 36 los casos posibles. Porque son todos los casos. Ahora, si simplificamos, fíjense en esto. Si simplificamos, 18, 36 el doble de 18 en el fondo. Es decir, un medio. Tengo el 50% de probabilidades. ¿Cierto? Recuerden que eso es lo mismo que 0,5 y eso es lo mismo que el 50%. ¿Ya? Entonces, tengo el 50% de probabilidades de que la suma entre los dos números al lanzar el dado sea un número par. Y ahora les pregunto yo, ¿cuál es la probabilidad de que no sea par, o sea, que sea impar? ¿Quién me puede responder así como rápidamente? 50%. Bien, pues Michelle. Por lo que vimos antes, ¿se acuerdan cuando comenzamos la clase? Que la probabilidad de que no ocurra el evento, o sea, la probabilidad de que sea impar, es la probabilidad de que no sea par. Y eso es lo que le falta para llegar al 100%, o lo que le falta para llegar a 1. ¿Cierto? Es decir, también es un medio, o también es 0,5, o también es el 50%. Uno lo puede calcular. La probabilidad de que sea impar, uno lo podría calcular como 1 menos la probabilidad de que sea par. ¿Sí? 1 menos la probabilidad que ya tengo, que ya la calculé. Insisto, si yo les pido la probabilidad de que sea par y llegan al 50%, y en otra pregunta les digo, ¿y cuál es la probabilidad de que sea impar? No tienen que hacer todo esto de nuevo. ¿Se fijan qué importante eso? No tienen que hacer todo esto de nuevo. ¿Ya? ¿Alguna duda o alguna consulta? ¿Alguien se enredó en alguna parte? ¿No entendió algo? Porque insisto, es el tipo de preguntas que puede venir entonces en la prueba que tendremos la próxima semana. ¿Ya? El resto de preguntas obviamente no todo va a ser con dados y monedas, por ejemplo. Otra pregunta sí que se las planteo nomás para que la piensen. Supongamos que yo en una bolsita he hecho 3 bolitas he hecho bolitas de colores. Voy a echar 3 bolitas de color rojo, 5 bolitas de color azul. ¿Cuál es la probabilidad de que yo, sin mirar obviamente, saque una bolita, sea roja? ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul? Así como rápido. Los casos favorables, ahí es lo mismo. Veo los casos favorables. En este caso tengo 3 casos favorables porque tengo 3 bolitas rojas. ¿Cierto? Partido por los casos posibles, la suma de ambas, porque tengo en total 8 bolitas. O sea, 3 de 8, 3 octavos. Y si yo quiero calcular la probabilidad, de que sea la bolita azul,
basta con que si ya calculé la probabilidad de que sea roja, haga 1 menos 3 octavos, o lo que me falta de esto para llegar a 1, que serían los otros 5 octavos. ¿Se fijan? ¿Se fijan? No es tan difícil. Aquí... ya, es que la Michelle lo calculó en porcentaje. Bien, Michelle, la felicito. Usted participa mucho en las clases. La felicito. ¿Se fijan? Entonces, es el tipo de preguntas que podría venir en la prueba de la próxima semana. Ok, pues, jóvenes. Nos vemos la próxima semana en la prueba. Insisto, por favor, traten de conectarse un poco antes de las 11 para que tengan todo el tiempo que necesitan para hacer la prueba. La clase completa la vamos a ocupar a la prueba, ya solo en la prueba. Ya para que tengan el tiempo suficiente de hacer todos los cálculos. Muy bien, pues jóvenes, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien.